Bienvenidos. Nosotros somos el equipo 7 y este es el resumen de la redacción de la entrevista. Como primer punto, la redacción de la entrevista debe ser clara, permitiendo que se profundice fácilmente en el tema, que se piense en lo general, pero también busque detallar, conseguir explicaciones abiertas que no solo sean sí o no, buscar innovar y mantener datos completamente relevantes y usar las 5 W inglesas: qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. La estructura que maneja una entrevista es título, presentación, diálogo y conclusión. El primero debe ser atractivo para despertar el interés del lector. El segundo, el entrevistador ofrece información sobre el personaje entrevistado elaborando su descripción. El tercero es la interacción entre entrevistador y entrevistado. Este cuenta con las opciones de entrevista dirigida o no dirigida. Y el último, el entrevistador finaliza la entrevista con una frase de agradecimiento o con un resumen de lo más destacado. Tipos de estructura: descripción de la situación en la que se produjo la entrevista, una descripción de la biografía del personaje o una introducción de aquello que lo distingue entre los demás. Por otro lado, el cuerpo de la entrevista está formado por preguntas y sus respuestas. Es importante que el entrevistador elija preguntas para que el entrevistado conteste con la mayor libertad posible. Y las formas de presentación: se debe introducir con un pequeño resumen sobre el tema a tratar y mencionar un poco sobre la vida, obra o profesión del entrevistado. La entrevista noticiosa, o de información como también se llama, tiene como objetivo obtener información. Este tipo de entrevistas se redacta con los datos que proporciona el entrevistado, así como los subordinados de determinada empresa o sector. Esta inicia con la información de un hecho y posteriormente alterna entre las respuestas dadas por el entrevistado y la información obtenida de otras fuentes. Pregunta-respuesta. En todo momento es importante elegir unas preguntas exactas, concisas e importantes, ya que este tipo de entrevistas suele traspasarse tal cual se hicieron a la versión que se presentará al final. Para evitar caer en banalidades, las preguntas deben ser trascendentales y que siempre aporten a lo que se requiere saber. Se debe tener en cuenta siempre el objetivo de la entrevista y un conocimiento previo del tema o del entrevistado para evitar caer en cuestionamientos que puedan molestarlo. Narrativo descriptiva. La entrevista narrativa no sigue el esquema convencional pregunta-respuesta. En la entrevista narrativa, al informante se le solicitará exponer la historia de un suceso en el cual haya participado. Todo eso debe suceder de manera improvisada. Por lo tanto, el núcleo central de la entrevista narrativa arranca de la narración del entrevistado en un suceso que haya vivido personalmente. En cuanto a la descriptiva, su principal finalidad es describir y se apoya en la narrativa para dar mayor interés al mensaje. El remate. Como sucede en general con los textos escritos, el último párrafo debe servir para cerrar la nota y dar al lector idea de que la entrevista llegó a su fin. Ejemplo: preguntar a la persona entrevistada si le gustaría añadir algo o si tiene alguna pregunta. Agregar algún comentario como, para finalizar, en conclusión, o alguna reflexión que el entrevistado pueda aportarnos. La entrevista y sus formas de discurso. Las formas de discurso en la entrevista son los distintos modos de expresión que puede aportar el mensaje de un texto. Los tipos de discurso son exposición, descripción, narración, argumentación. Para poder iniciar un discurso hay que tener en cuenta lo siguiente: las formas del discurso, el emisor y la intención que quiere comunicar con su mensaje y a quién va dirigido, es decir, el receptor. Exposición. Busca explicar de manera clara y objetiva el tema a abordar. La estructura expositiva se compone de una introducción, explicación y resumen. Se concentra en determinada cuestión para aclararla. Es limpio y poco atractivo. La misión es rescatar lo interesante de la entrevista y hacerla agradable o entretenida para el lector. Descripción. Presenta características o cualidades de personas, objetos o lugares. Plantea objetividad al relatar ciertas situaciones. Busca la descripción adecuada para las situaciones de trama y sus propios argumentos, al mismo tiempo diferencia las realidades abstractas y físicas. Narración. Esta forma de discurso consiste en relatar hechos reales o ficticios que son protagonizados por varios personajes. La participación del entrevistador es mínima y en su mayoría se deja hablar al entrevistado o la entrevistada con sus propias palabras. Los hechos se expondrán a través de una trama y argumento que tendrán como estructura un inicio,
el nudo y su desenlace. Argumentación. Este discurso tiene la función de convencer o persuadir al receptor sobre una determinada cuestión por medio de su entendimiento lógico, defendiendo esa idea u opinión con fundamentos. Se suele emplear un lenguaje subjetivo. Su estructura comprende una tesis o idea a demostrar, se exponen los argumentos y finalmente una conclusión. A nombre de todo el equipo 7, agradecemos su atención.